Quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 8. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 8. Le puse como título a esta predicación: cuando la vida parece no tener sentido. Repita conmigo esto: cuando la vida parece no tener sentido. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 8, dice: Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Padre amado, te doy gracias por tu palabra, que hoy podamos recibirla, Señor, en el corazón, y tú, que eres el único Dios y el único que tiene la capacidad de tener una palabra para toda la humanidad, sin importar estratos, ni razas, ni culturas, ni pensamientos, ni estructuras, ni niveles intelectuales. El único mensaje que puede llegar a lo profundo del ser humano es tu palabra, con ese poder creativo que tú le has dado a todo el universo, que tú has creado todo el universo. Y Señor, por tu palabra todo existe. Por eso te pido ahora que no importa cuál sea nuestra condición, tú puedas hablarnos. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces en la vida nos han sucedido cosas inesperadas o circunstancias por las que hemos tenido que pasar? Quizás algunos están pasando y hemos dicho: parece que todo lo que estoy viviendo no tiene sentido. No puedo encontrarle sentido a esto que me está pasando. Y muchas de las cosas que nos suceden quizás ni siquiera tienen que ver con algo que hayamos hecho nosotros, sino que a veces las malas decisiones quizás de nuestros ancestros han provocado en nosotros una circunstancia en la vida o situaciones en la vida que muchos nos estemos preguntando: ¿por qué vivo así? ¿O por qué me toca vivir así? Como dicen acá, me toca vivir, ¿cierto? Es algo que yo no busqué en la vida, es algo que yo no pensé, es algo que ni siquiera provoqué. Otra de las cosas que padecemos también tiene que ver con malas decisiones que podamos tomar en la vida. Pero lo que es muy fuerte y real es que las circunstancias por las que podamos haber pasado o estar pasando tienen la capacidad y el poder muchas veces de hacernos pensar o cambiar un pensamiento, una forma de conducta que nos lleve muchas veces a sentir frustración, dolor, amargura, tristeza, decepción. Y lo que acabamos de leer en el segundo libro de Samuel es la respuesta que da Mefiboset. Mefiboset fue un nieto de quien fuera un rey prestigioso del pueblo de Dios. Gobernó a Israel por 40 años, como fue el rey Saúl. Rey Saúl fue el padre de Jonatán y el abuelo de Mefiboset. Mefiboset fue hijo de Jonatán. Y Jonatán en su juventud se había hecho amigo de David, quien fuera el rey que Dios escogió y dijo: he hallado varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera. De la única persona que Dios dice en la Biblia: he hallado un varón conforme a mi corazón, fue de David. Conoce la historia, ¿no? Más o menos, algunos más profundamente, pero David fue un joven que pastoreaba ovejas y fue llamado por Dios para reinar su nación a causa de las malas decisiones que tomó Saúl durante su reinado de 40 años. Fue un rey que tuvo cosas muy buenas, pero en realidad a Saúl se lo recuerda más por hacer las cosas de tomar decisiones apartadas del plan de Dios, para sacar a Dios de muchas
oportunidades que tuvo de afirmar su reino, ¿cierto? Pero él siempre hacía las cosas desde su óptica según conviniera, le convenía políticamente, ¿cierto? Y hasta que Dios lo sacó del reino, le quitó el reinado y levantó a este joven David de una manera muy particular. Lo que sucedió es que este rey Saúl, cuando David llega y mata al gigante, que nadie se atrevía a pelear contra él, este jovencito le vio llevar comida a sus hermanos que estaban en el frente de guerra contra los filisteos y tenían ese paladín de 3 metros, dice la Biblia, hijo de gigantes. David lo enfrenta y le corta la cabeza y liberta a su nación de vivir en esclavitud, como tantas veces le pasó al pueblo de Israel, de vivir en esclavitud, de ser tributarios de los filisteos, ¿no? Y vivir una vida muy triste. Liberta a su nación y eso lo llevó a ser un joven que se comienza a levantar como un líder y empieza a estar en la corte del rey, y fue tan fuerte lo que pasaba y la gracia que Dios había puesto en su vida que le entra celos, le entra envidia al rey y lo comienza a perseguir en su vida. En esa persecución de tantos años, según los estudios que se hacen en la Biblia, aproximadamente 17 años, Saúl persiguió a David para destruirlo, tuvo que huir por su vida. David se había hecho amigo en la corte del hijo del rey Saúl, de Jonatán, y ellos habían hecho una promesa de cubrir si alguna familia o alguno le faltaba algo, el otro se haría cargo, y ese fue un pacto que hicieron. La historia nos relata que Saúl y Jonatán mueren años después en una guerra contra los filisteos, y como toda dinastía, al morir el rey, la familia debía salir urgente por la puerta de atrás del palacio, ya que la sentencia de muerte alcanzaba a toda la familia del fallecido rey. Los conquistadores lo que hacían era, por costumbre, ir y matar a toda la familia. Estuve mirando ayer o anteayer estos documentales que hay sobre Rusia, ¿cierto? Que están mostrando cómo es el país, un país que por ahí no es tan popular a nivel mediático de cómo se conoce, ¿cierto? Dicen que es el país más extenso de la Tierra. Estaban mostrando cómo había un lugar donde habían muerto la dinastía Romanov, un zar que fue conquistado en una guerra y donde toda su familia fue sentenciada a muerte, sus 2 hijos, y cómo tuvieron que morir porque esa dinastía tenía que ser eliminada. Algo bastante usado, ¿cierto?, en esos niveles, y aún muchos años después sucedió esto, ¿cierto? Pero a una corta edad, Mefiboset tuvo que huir su nodriza ante la noticia de la muerte de su abuelo y de su papá, Jonatán. Y segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, nos relata lo que pasó. Y dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Así que la situación fue muy compleja. Tuvieron que salir corriendo porque los iban a matar, y seguramente en ese desespero, alzando ese bebé de 5 años, se le cae a la nana, a la nodriza, y ese niño quedó con defectos en sus pies, quedó con unos problemas, nunca más pudo volver a ser el mismo, no podía volver a jugar como antes, no podía relacionarse con los niños de antes, pero lo tremendo fue que a partir de esa situación, la vida de este hijo de la nobleza, hijo de reyes, cambió tanto que repentinamente su vida pasó a ser otra, y seguramente en su mente, en sus recuerdos, lo atacaría la nostalgia, las historias, los lujos, las expectativas
truncadas en un momento sin saber por qué, de lo que podría haber sido su vida y que fue consecuencia de las malas decisiones que tomaba su abuelo cuando estaba en el poder. Y llevaron a través del paso de los años a este príncipe de la nobleza a vivir con expectativas truncadas y situaciones que lo llevaron a través del paso de los años a confrontarse con una triste realidad muy diferente para lo que él había sido escogido. Y fue formando en él seguro un carácter, una personalidad, un sentimiento en su interior que lo llevó a decir lo que le dijo al rey David años después: soy una persona insignificante en la vida, no hay nada que me pueda hacer pensar que puedo llegar a ser alguien en esta vida, soy como un perro muerto, ¿por qué me buscas a mí, rey? Este hombre que ahora era el rey, el rey más precioso, más tremendo que tuvo el pueblo de Israel. Seguramente él y lo que habrá pasado a través de los años en esas preguntas de por qué vivo así, alguien le debe haber contado. Lo que pasa es que tu abuelo, el enemigo de tu abuelo, era el rey que ahora está en Israel y es el que te está buscando y quiere hablar contigo. Yo no quiero pensar en este muchacho qué habrá sentido cuando lo mandaron a llamar, y quien seguramente la historia deformada le cuenta una arista de cómo fueron las cosas. Dice: el enemigo de tu abuelo te está buscando y quiere hablarte. Cuando se inclina Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que le muestres bondad a un perro muerto como yo? Estaba frente a un rey. Soy insignificante en la vida. Seguramente en su interior lo único que habría sería un deseo de no seguir adelante, porque no podía explicarse esa pregunta que se hacía en la vida. No tenía respuestas. No hay nada que me pueda hacer pensar que puedo llegar a ser alguien en esta vida. Tengo apellido de noble. Me enteré a lo largo de mi vida quién era mi abuelo, mi papá. Todavía tengo vagos recuerdos de salidas a comer a lugares bonitos, de comidas y regalos costosos que me hacía la gente por ser el hijo del príncipe heredero y por ser el nieto del rey. Gustos que me podían dar porque era de la nobleza, porque era el nieto del rey, pero mi realidad hoy me dice que estoy viviendo en un gran fracaso. No tengo ni siquiera la posibilidad de poder moverme por mi cuenta. Soy lisiado. Tengo mucha dificultad para moverme en la vida. Y a nadie le importa quién soy. Soy como un perro muerto. Vivo en un monótono olvido. Soy tan insignificante que no tengo esperanza. Mira, la historia cuenta que Mefiboset vivía en un lugar apartado, un lugar que se llamaba Lodebar. Diga por favor esto: Lodebar. Lodebar. Lodebar no tiene una palabra exacta su significado, pero el concepto es tierra árida, un lugar hostil, de tierra seca, donde no crece la grama, no crecen flores y no produce fruto la tierra. Lodebar era un lugar inhóspito donde se refugiaban las personas endeudadas, aquellas personas que fueron despojadas en un momento de su prestigio, los abusados, los que en la vida los había golpeado y cayeron en desgracia, como Mefiboset, un lugar olvidado. Mefiboset también significa el que lleva la vergüenza. Diga esto por favor: el que lleva la vergüenza. Ese es el significado del nombre Mefiboset. La vergüenza de uno que hoy puede estar cargando con las malas decisiones de quienes debían protegernos en el pasado, pero nos dejaron caer.
la vergüenza de cargar con el fracaso que produce la pobreza espiritual de una familia que le dio más importancia quizá al prestigio y a las riquezas pasajeras que a Dios. Y hoy ese sentimiento de fracaso, de impotencia por no tener aquello que me enseñaron, que es tener que conseguir mucho, es lo que le da significado a mi vida y hace de mí alguien trascendente. Pero entonces, como no lo puedo tener, hoy me siento insignificante, me siento intrascendente, sin valor, y ando cojo por la vida, ando coja por la vida, y entonces me voy a vivir a lo de Bar. ¿Quién soy yo para que me muestres tal bondad? Dijo Mefiboset, soy como un perro muerto, no tengo expectativas, no tengo significado, porque quiero decirte esto, vivir en lo de Bar es un estado del corazón, es un estado de la mente. Vivir en lo de Bar es vivir en el constante pensamiento del nunca jamás lo podré lograr. Lo de Bar también significa no palabras, no comunicación. Es ese dolor profundo en la vida que nos lleva al silencio, al sufrimiento, que nos lleva a vivir muchas veces llenos de temores y de inseguridad, pero que disfrazamos muchas veces con estados de ánimo, con humor, con situaciones que están muy profundas ahí adentro y que solamente cuando nos vamos a dormir o cuando estamos solos con nosotros empiezan a venir todas esas circunstancias que nos llevan quizá muchas veces a mostrar realmente un perfil o una cara para afuera que no es real. Nos llenamos de desconfianza hacia nosotros mismos y eso produce desconfianza hacia los demás. Y vivimos encerrados en un sistema de vida donde damos la información que parece que tenemos que dar y nos reservamos muchas cosas y nos perdemos la oportunidad de poder abrir el corazón y tener una relación profunda, a veces con gente que nos brindó todo, que nos dio todo de su vida, pero tenemos cosas reservadas que creemos que mantenerlas en la privacidad porque ellos no merecen escuchar y saberlo todo. No es que esté mal ni que esté bien, solamente que son situaciones quizá por las que tú tomas determinaciones de esa manera que nadie sepa qué es lo que pasa dentro tuyo. Y aunque te guste saber lo que le pasa a los demás, tú no quieres que nadie sepa cómo eres tú y qué es lo que en realidad te pasa. Y uno lo ve muchas veces como pastor, hablando con gente que necesita ayuda, pero le pintan un cuadro de la vida con un relato que justamente es un relato y no una realidad, porque el relato se convierte en su propia realidad, pero no es la realidad, donde tiene que disfrazar situaciones o circunstancias que lo único que tiene que hacer es hablar la verdad con Dios y abrir su corazón. Mefiboset vivía una vida llena de inseguridad, la dimensión donde se acaban las palabras y se corta la comunicación, donde los que se ocultan en lo de Bar muchas veces se ocultan de una situación de vergüenza, en ese dolor detrás de un mal carácter, detrás de la agresividad, detrás de una aparente alegría. Otras personas en lo de Bar encuentran refugio en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad, en la inmoralidad sexual por un poco de placer y ocultan en su vida el cuadro disfrazando una gran depresión en el fondo del corazón. Pero lo que hay verdaderamente en el interior es dolor, es impotencia, es amargura por no poder encontrar significado y realización en la vida. Esos habitantes de lo de Bar hoy están en algunas iglesias cristianas. La iglesia cristiana moderna sufre de ese síndrome.
donde hay muchos habitantes de Lodebar, porque sus anhelos y sus deseos incumplidos se truncaron y hoy no pueden caminar bien en la vida porque viven un evangelio totalmente al revés de lo que el Señor vino a predicar. Cimientan su sentido de pertenencia, su realización, su honra y su prestigio en lo que puedan llegar a conseguir y no en lo que son. En la escasez, en la falta de honra, de popularidad o de belleza física, que uno en el fondo no sabe qué es la belleza física, porque hoy se le da mucho interés, mucho prestigio a ser personas delgadas, ¿cierto? Y a tener la tez así bronceada, ¿cierto? Y una sonrisa así. Pero antes en la antigüedad los flacos no servían para nada, se ponderaba a los gordos. Todavía hay naciones donde se les da de comer a las adolescentes y cuanto más gordas es un símbolo de abundancia. El color oscuro en la piel era símbolo de esclavitud, porque la gente que trabajaba esclavizada bajo el sol se asoleaba. Y la gente blanca, así como la masa cruda de una pizza, era la gente poderosa porque nunca tenía que exponerse al sol, porque vivían en el palacio. Hoy es totalmente al revés. Así que lo que para hoy es belleza, tu vida no tiene nada que ver con la belleza que el mundo pregona por ahí. Por eso hay anorexia, bulimia y tanta gente muere. Yo conozco gente en los gimnasios, toda mi vida deportista y he tenido oportunidad de ver gente en los gimnasios con unos cuerpos espectaculares, pero con el hígado destrozado por tantos esteroides y tantas cosas que le dan de tomar. Entonces viene un hermano con los brazos así, le dice, tomate esta, que esta, ¿sabes cómo te pone a volar. Y les destruye el hígado, le destruye el páncreas, le destruye el futuro. He visto literalmente jóvenes caerse el pelo, vivir con impotencia sexual y con un montón de problemas que le destruyeron su futuro por llenarse de productos que le decían, vas a tener la chocolatina del pastor. ¿Cierto? Mi esposa dice la chocolatina, pero la que se guarda en el cajón, que se come en la noche. Pero ya no más, ya no como más eso. No probé ni un solo alfajor que me trajeron de Argentina, ni uno solo. Terminantemente prohibido en el chocolate. Por eso tengo la chocolatina. Mucha gente viviendo en esa dimensión y en la vida cristiana porque no han entendido. Todavía siguen pensando que la victoria en Cristo es un evangelio que te lleve a disfrutar del placer de las cosas de esta vida, que la vida en Cristo tiene que ver con vas a ser alguien reconocido o reconocida si logras alcanzar esos niveles económicos o esos niveles de prestigio que te puede dar un título o una posición social. Por eso tantas personas y tantas mujeres dejan el rol eterno y el ministerio principal en su vida y en la búsqueda de poder sentirse realizadas por la sociedad y escuchadas, abandonan el rol de mamá y se pierden la oportunidad de poder disfrutar y de poder ser el instrumento que ponga en la sociedad a un hijo o a una hija correctamente para poder caminar y tener una vida de victoria. Y se va reproduciendo eso a través de generaciones. Vivir en Lodebar significa vivir en un lugar donde no hay esperanza, donde no hay productividad, donde no hay fruto porque es una tierra árida y seca. Y vivo en un lugar donde me siento olvidado, olvidada. Los habitantes de Lodebar, de la iglesia moderna, no pueden encontrar el significado correcto que Dios le quiere dar a sus vidas. Nadie me contempla y pido a gritos que alguien me preste atención porque hay una realización, una satisfacción que nunca llega. Y entonces no me funciona esto. Los Mefiboset de la iglesia moderna son aquellas personas que aún en Cristo viven con la expectativa de que la satisfacción en su vida
equivalen a recurso económico, prestigio social, reconocimiento, aprobación de las multitudes, sin necesidad ni rechazos. Y entonces cuando no se logra conseguir eso, aparecen esos vacíos emocionales, esos complejos que atormentan en el interior. Entonces viven lisiados, no se mueven, viven en un estado de desesperanza total, porque la felicidad se quedó en el pasado. Se quedó en el pensar que una vez tuvieron algo o tuvieron a alguien, pero ya no están. Y se fue y allá atrás en el tiempo todo fue mejor que hoy. Esos hermanos son de linaje real en Cristo, pero aún no se pueden dar cuenta que lo que hoy el Rey de Reyes y Señor de Señores les está ofreciendo es sentarse a su mesa y tener provisión por toda la eternidad. Dios les está ofreciendo sentarse a su mesa junto con todos sus hijos. Pero es tan avanzado el dolor en algunos que no pueden comprender que la comida que Dios coloca es un alimento eterno, que si alineas tu vida y tus expectativas con su voluntad, entonces encontrarás satisfacción y realización. No en lo que consigues, no en el placer. No, está bueno pasarla bien si no ofende a Dios. Está bueno ser próspero. Digan, está bueno ser próspero. Es bueno ser próspero. Y cuanto más prosperidad haya con un pensamiento correcto de Dios, más cosas vamos a poder, a más gente vamos a poder llegar con el Evangelio. Más cosas podríamos estar haciendo. Satisfacción y realización en quiénes somos y no en lo que hacemos. Entender que Dios sana todo y nos coloca en la senda correcta de la vida, que nos da un lugar en su mesa real con su familia, pero con su familia real, y nos ofrece el mejor manjar, la mejor comida. En Lodebar no hay propósito, en Lodebar no hay amigos, en Lodebar hay intereses, no hay comunicación, no hay fruto. La tierra es seca, es árida, es monótona. La desesperanza es la forma de vida. Una vida donde la incomprensión y la soledad aplastan cualquier sueño o expectativa que yo pueda llegar a tener. Si no se realiza, si no logro conseguir o recuperar ese prestigio o esa economía que un día se fue. Quizá la vida no haya cumplido con tus expectativas de felicidad, de satisfacción. Y encontraste ese lugar en tu vida, en tu interior, que se llama Lodebar, un espacio que por alguna razón te sucedió y te despojaron de tu prestigio. Te golpearon con críticas, con rechazo, sentiste desaprobación, o vino el despojo de una economía que hoy puede ser escasa y te lamentas porque no has podido trascender y no has podido realizar esos sueños de alcanzar o de conseguir aquello que te dijeron un día, que para ser alguien tenías que tener lo de todo lo tenías que tener tú. Pero tienes que entender esto. Es posible que Dios te haya hecho su llamado y por eso ese desprestigio que hoy parece que se te está derrumbando todo, no sea el derrumbe, sino sea la promoción de Dios para tu vida, porque quiere usarte y quiere quitarte esos juguetes que te han entretenido y te están llevando a vivir por una vida que no es la que Dios escogió para ti. Dios te llamó para ser de la realeza espiritual de su reino, para ser un príncipe, una princesa, un rey, un sacerdote, una sacerdotisa que camine por la vida con propósito. No importa si eres presidente, si eres empleado, si eres ama de casa, o si eres un empresario, un deportista, o si eres un hombre que no tiene trabajo y que necesita salir adelante. Dios te dará todo, suplirá todo conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Pero cuando tú entiendas quién eres, cuando tú entiendas de una vez por todas que Dios te llamó, que no te vas a poder escapar y que esto por lo que estás pasando puede ser la promoción de Dios para tu vida, para que de una vez por todas tú puedas decir,
Señor, lo he dejado todo y lo perdí todo para ganar a Cristo, como dijo Pablo. Para salir de Lodebar, encontrar una verdadera realización en la vida, tienes que conocer y tienes que aceptar la oferta que te está dando el Rey. Pero te estás demorando en aprender a descubrir las metas de Dios para tu vida, porque no piensas correctamente, porque no entiendes correctamente, porque la palabra de Dios no permite que afecte en tu vida espiritual. Y quizá tus decisiones, el pecado o muchas de las cosas que han sucedido han formado una mentalidad en ti que no te permite ver correctamente lo que Dios quiere hacer y lo que Dios tiene para ti. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que renovar tu forma de entender. Porque te estás conformando a este siglo, te estás conformando y estás limitando tu vida a la mediocre forma que tiene este mundo de hacerle creer a la gente que la felicidad, que la libertad tiene que ver con conseguir cosas, con llegar al poder y con dominar a todos los demás. Y cuando eso no se consigue, entonces te vas a vivir a Lodebar frustrado, frustrada, porque no encuentras razón para vivir, porque tus expectativas no están puestas en el cielo, estás mirando para abajo y tú tienes que poner la mirada en Cristo, donde las cosas son eternas y no pasajeras. Por eso no te conformes a la manera de vivir de este mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que entender la vida de una manera diferente. La gente que es de la realeza y que Dios llamó, quizás muchos no puedan entender eso, están viviendo en ese Lodebar interno en su vida, un lugar seco, un lugar sin ganas, un lugar que quizás tú puedas por un poco de sentimiento de felicidad, por un rato, porque eso dura un poco. Cuando eso se vaya, tú quieras volver a obtener todo eso que te diste cuenta, que cambiaste todo lo de Dios por este mundo, cuando Dios te está llamando a cambiar todo lo de este mundo para seguirlo a Él. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dijo Jesús. Me contaron una historia hace muchos años de un hombre que dos hombres que tenían que cruzar toda una travesía durante el día, había mucha nieve, y encontraron una persona tirada que aún respiraba y el congelamiento le estaba atacando, iba a morir. Y tuvieron que tomar una decisión entre los dos hombres y dijeron, mira, si nosotros ayudamos a este hombre, vamos a llegar de noche a nuestro destino y nos vamos a morir los tres. Es preferible que muera uno y que los otros dos lleguemos a destino, porque vamos a morir por congelamiento. Pero el otro hombre dijo, no es verdad. Yo, no importa lo que sea, yo voy a ayudar a esa persona y la voy a llevar hasta el otro lugar, hasta donde tengamos que llegar. En una de esas, por ahí llegamos con vida. No, vos estás loco, así no es la vida, no te va a pasar, te va a ir mal. Y el hombre se va y este hombre carga a esta persona sobre sus lomos y lo comienza a llevar. Está llegando la tarde, se hace de noche y siguen caminando. El calor de los cuerpos y el esfuerzo que estaba haciendo este hombre llevando esa carga, y en la fricción mantuvo con calor ese cuerpo y recuperó la persona que estaba en sus brazos y esa misma persona, y eso les sirvió para llegar hasta el destino, entrando al pueblo donde tenían que ir. El que se fue solo y el que dijo que era mejor que muriera uno y no los tres, estaba muerto, congelado, llegando al pueblo. El que quiera hallar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, la hallará. Hay muchos hermanos que viven en Lodebar porque están tan enfrascados en sí mismos que dicen, mejor salvarme yo y llegar al destino que yo me he trazado, sin importar qué encuentre en el camino, que se arreglen como puedan los demás, porque yo ya tengo bastante con lo mío. Tierra seca, tierra árida, monótona.
Dios está ofreciendo sentarse en su mesa. Dios está ofreciéndote darte su manjar todos los días. Pero mucha gente vive lisiada, no se mueve, vive en un estado de desesperanza. La felicidad se queda en el pasado. Es tan avanzado su dolor que no pueden comprender que la comida que Dios coloca es un alimento eterno. Hoy se está derrumbando la promoción de muchas personas en este mundo porque Dios les está promocionando en su reino. Para salir de lo de bar y encontrar realización verdadera en la vida. Pero tienes que cambiar tu forma de pensar para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero mucha gente no resiste esa transición, ese paso de permanecer. Pero llegará un día que si tú has permanecido en Él y has logrado llegar al nivel de dejar todas esas cosas que tú pensaste que eran las que iban a traer felicidad y las cambias por la de Cristo, un día podrás levantar tus manos, venir a la iglesia y poder cantarle al Señor y decirle: gracias, Señor. Es tanto el agradecimiento que tengo que no me alcanzan las manos ni mi voz para decirte gracias por tu amor y por tu misericordia. En ti lo tengo todo. En ti lo tengo todo. Bueno, pastor, ¿y entonces cómo hago en mi vida? Algo que me tiene pensando, y es lo primero que debo hacer: aceptar el lugar que Dios nos ha dado en la vida y que nadie nos puede reemplazar. Aceptar el lugar que Dios me ha dado y que nadie me puede reemplazar. Ser lo mejor que podemos ser en ese lugar que nadie más puede ocupar en mi vida. Eso será lo que me sacará del lugar de postergación y me va a llevar a encontrar realización verdadera. Las cosas no cambian, las circunstancias no cambian, pero sí yo he decidido cambiar y aceptar el desafío. El error de haber perdido el rumbo y la satisfacción en muchos cristianos tiene que ver con haber abandonado esos lugares que nadie puede ocupar por ti y dedicarse a desatender a las principales prioridades en la vida, desatender y dejar vacíos esos lugares que nadie puede ocupar por ti. Eso es lo que ha quitado propósito y realización en muchos hijos de Dios. Debes saber que para Dios hay ministerios irreemplazables en la vida que vas a tener que atender. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. La Nueva Versión Internacional dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, el regalo que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres un hijo, tú eres una hija y si tus padres viven, sé el mejor hijo, sé la mejor hija que puedas ser. Ese es un lugar que solo tú puedes ocupar. Como si eres hermano, eres hermana, sé el mejor hermano o la mejor hermana que puedas ser. Esposo o esposa, sé lo mejor que puedas hacer en el matrimonio. Y cometemos errores. Y sabemos que hacemos cosas que están mal y muchas veces nos sentimos mal. Mire, muchas veces yo vengo a este lugar y el Señor me puso en este lugar. Dios sabe que el último lugar que quería venir era este lugar, de ser pastor. Y muchas veces en mi familia he tenido circunstancias donde digo: yo no puedo seguir así. Cuando obramos mal, cuando no soy lo que debo ser, por el carácter, por la forma, por tantas cosas que nos pasan. Anoche tuve una circunstancia. ¿Lo cuento o no lo cuento? Ayer tuve que quedarme en casa. Voy a contarlo. Y prometí hacer la comida de la familia hoy.
y puse a funcionar uno de mis dones que tengo, a hacer unas albóndigas y una salsa. Y tuve que lavar los platos. Pasé toda la tarde estudiando la palabra, estudiando lo que tengo que rendir el lunes, mirando. Y en un lapso hice todo eso. Y lavé los platos, pero los lavé mal. Y dice que estaba lleno de grasa y mi esposa vino a trabajar todo el día acá y cocinando y eso generó un conflicto. Y bueno, perdón mamá por lavar mal los platos y la clase de marido que soy. Es una de las cosas que hice. Y a veces discutimos y nos sentimos mal y yo digo, Señor, ¿cómo puedo venir aquí? Y digo, y fue una noche difícil, pero en la mañana nos reconciliamos porque ella no puede vivir sin mí. Y cuando pruebe las albóndigas, ahí ya va a estar así. Hice algunas grandes porque sí, en vez de ser muchas chiquitas, una grande para cada uno. Pero muchas veces esas pequeñas cosas nos generan circunstancias que nos llevan a peleas interminables, a gritos, a cosas. Ahora lo tomamos con humor y lo decimos, pero hay momentos que pasamos por cosas que son tremendas y uno dice, ¿cómo puedo estar acá? Y el Señor dice, es que yo no te llamé, y esto no es justificativo, yo no te llamé para que tú, por tu moral, yo no te llamé por tu buena conducta, yo no te llamé por lo bueno que eres y eso porque nunca vas a poder conseguir entrar a mi reino de esa manera. Eso son las religiones. Hay dos religiones solas, hay dos puertas, la ancha y la estrecha. La estrecha es entrar a través de la gracia y el poder y el favor, que un Dios hace algo por el pecador y el pecador entra diciendo, yo no merezco entrar por esta puerta, yo no soy nadie, pero te agradezco, Señor, en tu misericordia y voy a entrar porque eres tú el que hizo posible que yo pasara por esto. Y después está la otra puerta, la ancha, la que dice Jesús. Esa es la puerta de todas las religiones que dicen, te tienes que portar bien y ser bueno para ganarte el favor de Dios. Nunca llegaremos a los pies del Señor por la puerta ancha. La puerta estrecha dice que son pocos los que la hallan, y esa es la puerta estrecha y el camino angosto el que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque por ese camino se entra con humildad, con orgullo, con convicción de pecado, con temor, de rodillas y diciendo, Señor, yo no lo merezco, pero entro por esta puerta porque a ti te ha placido que yo pudiera entrar en el reino. No tengo que andar haciendo una serie de circunstancias donde vengo a la iglesia o estoy con la gente que es referente y que sé que me va a decir otras cosas. Si yo le cuento mi verdad o si supieran de mí, entonces me tengo que portar bien y pensando que Dios me acepta porque yo tengo una buena conducta. Tú tienes una buena conducta y tus obras serán obras buenas y bendecidas, las buenas obras que Dios prepara de antemano como consecuencia de haberte arrepentido y haber dejado que Dios entre a tu vida. Eso no es para llegar, eso es la consecuencia. Tu vida dará consecuencia de una verdadera convicción y de un verdadero nacimiento cuando sientes pesar, cuando le fallas a Dios y dices, Señor, yo no tengo chance. Pero si a ti te ha placido, yo seguiré adelante, Señor, y voy a cambiar y voy a crucificar mi humor, voy a crucificar mi fastidio, voy a crucificar mi desánimo y voy a ocupar el lugar que tengo que ocupar donde tú me has puesto. Y el Señor se glorifica porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Si eres servidor, si eres servidora, si eres pastor, si eres ministro, no trates de querer aparentar nada, simplemente trata de ser lo mejor que tú puedes ser, pero atendiendo a lo interior y hablar la verdad en el corazón. Porque lo único que va a pasar si tú no entiendes eso es que muchas personas, esto le ha pasado a mucha gente a través de estos casi 30 años que conozco la vida en Cristo. Mucha gente quiere estar en la iglesia para no llegar a su casa. Y entonces te vas a frustrar porque la iglesia no es un refugio y mucha gente se pone a servir en la iglesia y se pone a hacer actividades en la iglesia porque no soporta estar en el lugar donde tiene que hacer lo que debe hacer.
Entonces se refugian en la iglesia, empiezan a hacer muchas cosas, pero como hay un vacío en esos lugares donde no puede ser reemplazado, cuando eso sale a la luz, lo único que aparece y lo único que pasa es frustración, es dolor, es monotonía, y así están los servidores que viven en Lodebar. Queremos colaborar, queremos hacer cosas para Dios, pero no tenemos la tranquilidad en el corazón, porque en el lugar donde tengo que verdaderamente desarrollar el lugar que Dios me dio, lo estoy perdiendo en la iglesia. Y me voy a la iglesia y ¿saben qué es lo que pasa? Después, cuando vienen los problemas de verdad, le echo la culpa a la iglesia, le echo la culpa al pastor, y lo que en realidad está pasando es que tú, Lodebar, es el lugar donde tú te tienes que hacer responsable. Dios quiere levantarte, Dios quiere sacarte de ese lugar, pero para que tú te debes ocupar el lugar correcto y ser la mejor persona que puedas ser en ese lugar, que nadie te puede reemplazar. Y cuando tú te levantas de esa manera con el Señor, entonces Dios empieza a obrar y tú eres una persona efectiva donde tú quieras que vayas, porque tú te hiciste responsable del lugar que Dios te ha dado. Puede estar bien, mal, regular, pero no te sacas el problema de encima y no evades tu responsabilidad. No digo que seas perfecto, estamos todos en un proceso, pero la obra que el Señor comenzó, Él es fiel en completarla y te llevará hasta el final. ¿Cuántos pueden decir amén? Y aunque no veamos nada, aunque a veces las circunstancias nos quieran llevar a Lodebar, yo hoy me voy a levantar y voy a aceptar el llamado de mi Señor, que me dice: hijo, hija, desde hoy te vas a sentar cada día a mi mesa, comerás mi comida, el mantel de mi gracia cubrirá tu vergüenza y vas a andar en mis brazos. Te llevaré en el espíritu y serás como el viento. No te avergüences por lo que te falta, porque si me tienes a mí, ya lo tienes todo, dice el Señor. Lodebar, hoy me voy de tu dominio, hoy salgo de ese lugar de postergación en mi vida. Me voy a la mesa de mi rey, me despido para siempre de la nostalgia, de la postergación y del rechazo. A partir de hoy, el rechazo me hará más fuerte. La adversidad se convertirá en una fuerza que me tiene que hacer crecer. El prestigio para mí no es cuánto pueda tener, sino quién soy en Cristo Jesús. La promesa está intacta, no depende de cómo te sientas. Hoy Dios te dice, como le dijo David a Mefiboset, 2 de Samuel capítulo 9, versículos 6 y 7. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Todo te será devuelto si tú aceptas. Sal de Lodebar, salga así urgente de ese lugar de resignación, salga así urgente de ese lugar. Quizá tú pensaste de que la felicidad estaba en poder vivir en el placer, la realización y las cosas que te puede dar este mundo, y es todo lo contrario. El Señor te dice: si tú te atreves a que yo te dé mi comida y te sientas en mi mesa todos los días, van a suceder algunas cosas. Lo primero, la cojera de Mefiboset, sus defectos y sus incapacidades quedaron sepultadas, porque al sentarse en la mesa, el mantel de esa mesa real, en la mesa del Señor, somos todos iguales. Todos los defectos y todas las imposibilidades, incapacidades que podamos tener son cubiertas en su mesa. Y todos los hijos del rey, sentados en la mesa, comían dignamente, y no se veía otra cosa que la familia real sentada en la mesa real, comiendo el manjar real. Y si nos sentamos en la mesa del Señor, nuestro rey te dice: el mantel de misericordia cubrirá tu vida. Mi sangre hará que Dios Padre te vea perfecto, te vea perfecta. Y tú caminarás y tú te levantarás, y no hará falta otra cosa que estar conmigo, porque cuando aquellos que tenían la responsabilidad de llevarte te dejaron caer,
en mis brazos yo te llevaré y te tengo esculpida en el hueco de la palma de mi mano, iglesia, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Por lo que hice, no, por lo que hiciste, no, sino porque a mí me ha placido amarte, me ha placido venirte a decir, ya es tiempo de salir de ese lugar para sentarte en la mesa del Rey y de una vez por todas entender de que yo soy Jehová tu Dios, que nada hará que te falte, pero tienes que esforzarte, tienes que ser valiente y tienes que irte a vivir a otro lugar. Sal de ese lugar de postergación. Sé la persona que debes ser en el lugar donde Dios te ha colocado y tú comenzarás a disfrutar y a vivir la gracia y el favor de Dios. Y cuando vengas a su casa, tú podrás levantar tus manos y con alegría decir: Señor, no alcanza mi voz para decirte gracias. No alcanza mi vida. No sé cómo puedo hacer, pero vengo aquí a dejarte mi mejor adoración, mi mejor alabanza. ¿Saben? Antes la gente tenía que llevar sacrificios de animales al templo. El mejor animal, sin mancha, sin defecto, ponerlo en el templo, y los sacerdotes sacaban sus elementos cortantes. Y mientras la gente lloraba y ponía las manos sobre ese animal, cortaban el cuello y ese animal se desangraba, sacaban las vísceras, y quizá la gente ahí llorando, arrepentida por el pecado, tenían un tiempo más de gracia, porque un inocente, un animal inocente, lo único inocente que había eran los animales, y ofrecían esa sangre de esos animales para tener un tiempo más de perdón. Hoy ya no es así. Hoy el Señor no pide sacrificios de animales, no pide sacrificios de dineros ni de riquezas. Si usted lo quiere hacer, lo hace porque ama a Dios. Pero hoy lo único que Dios pide es sacrificio de alabanza, frutos del labio que confiesen su nombre. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Señor, no tengo motivos para cantar, no tengo motivos para estar contento, no tengo motivos para estar contenta. Toda mi vida parece ser un problema, pero no importa, Señor, este es mi sacrificio. Vengo a ti, levanto mis manos y empiezo a establecer esa verdad que cambia circunstancias, porque mi forma de pensar ha sido renovada y yo he cambiado. Sacrificio de alabanza, aunque no tenga motivos, aunque no tenga ganas, aunque no lo sienta ni me parezca, yo te voy a honrar, porque no depende la alabanza de cómo yo me sienta, depende de que yo entienda que tú eres el merecedor y el Señor de todas las cosas, y mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Entonces, cuando usted se levanta, cuando usted le dice: Señor, gracias, aunque nada pueda ver, aunque no pueda entender, hay un nuevo amanecer en ti y voy a seguir caminando. Entonces el Señor dice: ángeles, tengo que estar con ellos, porque yo habito en las alabanzas de mi pueblo. Y Dios empieza a poner en el corazón entristecido, pone consuelo. En el herido pone sanidad. En el azotado por la enfermedad trae la solución. Y sobre todo, la gracia y el favor de decirte: hijo mío, hija mía, acá estoy, no temas. Desde hoy comerás todos los días de tu vida en la mesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero tienes que aprender a morir a todo aquello que no me honra. Tienes que aprender a morir a todo aquello que tú crees que es tu felicidad y que no la es. A todo aquello que has apostado y has ofendido a mi nombre, has manchado mi evangelio. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de levantarte de lo de bar y recuperar todo aquello que se había perdido, porque dice el Señor: cuando te sientes en mi mesa, yo ordeno, dice el Señor, que todo lo que le fue quitado a tus ancestros, todas las tierras, todas las utilidades y todas esas bendiciones,
serán devueltas a ti, pero ahora con tu nueva mentalidad tendrá un propósito eterno y divino, y eso hará que se siga extendiendo mi reino. Aprender a morir a mí para vivir en ti. Porque ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y este es el tiempo que Dios está llamando a su iglesia. Y les está diciendo a los habitantes de Lodebar: yo te he llamado para que seas de la nobleza. No he quitado sobre ti ni la honra, ni he quitado de ti la naturaleza real que puse en ti el día que me dijiste: entra a mi vida, te entrego mi corazón. Pero es tiempo de volver al palacio. Es tiempo de volver a la mesa del Rey y de cambiar la comida de este mundo por la comida eterna. Si usted siente que Dios ha hablado a su vida hoy, cierre sus ojos ahí donde está. Y tómese este tiempo y piense si hay algo en su vida que lo haya llevado a vivir como Mefiboset.